Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes para todos. Hoy vamos a trabajar la teoría en general de Donald Winnicott. Vamos a profundizar en algunos conceptos que no lo hicimos en el encuentro anterior y hoy lo vamos a hacer de esta manera a través de un video que por un lado traté de completar con información que estuvieron viendo y que estuvimos compartiendo en la clase anterior y que vamos a finalizar en esta clase. Bien, en líneas generales, lo primero que me gustaría hacer es poder recordar con ustedes cuestiones importantes de Donald Winnicott, que acá lo vemos. Recordar primeramente su nacimiento en el año 1896 y su muerte en el año 1971. Donald Winnicott fue un médico pediatra que ejerció su profesión hasta casi finalizar su vida. 6 años antes de fallecer es donde él deja de trabajar como médico pediatra y además fue psicoanalista. Ambas profesiones las trabajó en conjunto porque él lo que quería era poder no solo pensar al niño en cuanto a lo que le ocurría dentro de un consultorio clínico, dentro de un consultorio médico, sino también poder analizar, evaluar cómo era su desarrollo emocional. Así que cuando conoce a Melanie Klein, él comienza a ser su discípulo y descubre en el psicoanálisis el lugar indicado para poder abordar diferentes teorías basándose en las relaciones objetales de Melanie Klein y dando él todos sus propios aportes que están muy relacionados con su experiencia con los niños y con esa consulta pediátrica donde no solo asistía el niño, sino también la madre. Y a partir de ahí es que él se centra en la relación madre e hijo y en cómo el entorno facilitador y, como dice acá, el entorno temprano, influye en el desarrollo emocional y en la constitución del self. Nosotros hablamos un poquito de esta palabra self, que si la tuviéramos que traducir, significa el mí mismo, por eso es una palabra que no se traduce al castellano y que se sostiene con este concepto de self, porque Donald Winnicott no va a hablar de yo, no va a hablar de super yo, de ello, sino que va a hablar de self como una construcción total. Y él sí va a identificar que dependiendo de cómo sea ese acompañamiento en los primeros meses de vida de un niño, se puede ir desarrollando un self verdadero o un falso self. Hoy vamos a profundizar en estos dos conceptos y también en el concepto de play y de game, también conceptos importantes en el análisis de los niños en cuanto a la funcionalidad del juego para con el desarrollo infantil. Bien, vamos a continuar con los conceptos básicos de Winnicott. Recuerden que Winnicott habla todo el tiempo de una madre lo suficientemente buena, donde él lo que enfatiza es que no se espera que la madre sea perfecta, sino que pueda cumplir las funciones básicas y que también pueda adaptarse a las necesidades del bebé. Él lo que dice es importante que la madre, que ya de por sí, por su biología, está capacitada naturalmente para acompañar a ese bebé ya desde el momento de la gestación, desde que está dentro de su cuerpo o posterior a ella, ¿no? Dependiendo de si esta mamá puede asumir su función o quién asuma la función materna. Él dice que se necesita una madre lo suficientemente buena, que pueda cumplir con las funciones del holding, del handling y de la presentación de los objetos. Esto lo estuvimos viendo,
pero lo vamos a reforzar. Vamos a reforzar estos conocimientos en relación a esa primero simbiosis que hay entre la mamá y el bebé. Recuerden que Winnicott decía, bueno, apenas nace un bebé, siente una ilusión porque cree que la mamá le pertenece, creen que son una única unidad y poco a poco va a ir independizándose de la mamá, va a ir separándose de esa mamá y se va a ir desilusionando, ¿no? Y esto es parte del desarrollo del niño. La mamá no tiene que ser perfecta, esto lo deja bien claro Donald Winnicott, es más, él dice, la mamá tiene que fallar, está dentro de las posibilidades y es natural que lo haga, porque esto le va a permitir al bebé poder frustrarse, poder entender que hay un otro también, ¿sí? Y esto forma parte de esta desilusión necesaria para que pueda empezar a adaptarse de una manera más independiente al mundo externo. Por eso él va a hablar de que la mamá, si bien está capacitada para cumplir las funciones de holding, handling y presentación de objetos, también está por momentos desbordada y por lo tanto va a fallar, como dice él, y además va a necesitar la contención, el sostén por parte de la familia, ¿sí? El acompañamiento. Es decir, que esa mamá también necesita ser sostenida por lo menos en los primeros meses de vida de ese bebé, donde va a ocurrir una simbiosis, una fusión entre la mamá y el bebé. La mamá va a estar absolutamente abocada a las necesidades de ese niño, al cual va a ir conociendo y con el cual va a ir gestando una relación que le permita comunicarse y que le permita entender las necesidades de ese bebé. Por eso es tan importante las primeras horas y los primeros días en donde la mamá empieza a entender qué le sucede al bebé y qué le sucede también a ella, ¿no? Porque va a pasar por periodos complejos. Entonces Winnicott dice, una mujer que esté sana, saludable, va a poder acompañar este proceso y va a convertirse en esta madre lo suficientemente buena, facilitadora, que le va a permitir al bebé poder desarrollarse. Pero también puede suceder que la mamá enferme o esté depresiva. En aquel momento se hablaba mucho también de la depresión. Entonces él va a decir, frente a estas situaciones, va a necesitar que otras personas también estén atentas, cumpliendo la función, porque si no, vamos a ver que parte de esto va a ir generando ese falso self que les nombré hace un ratito. Bien, hablamos entonces de esto, también estuvimos conversando acerca de la importancia de la presentación de los objetos, esta mamá que le presenta al mundo a través de los objetos y que este bebé empieza a independizarse de esa mamá cuando empieza también a entender que hay objetos que puede tomar, que puede utilizar y que se van a transformar, dice Winnicott, en objetos transicionales, es decir, en elementos que van a ayudar a que ese bebé pueda tolerar la separación de la madre, creando un puente entre la realidad interna y el mundo externo. Estos objetos transicionales, que muchas veces los nombramos como objetos de apego, como el osito, la mantita, el babero, ¿sí? El chupete, son todos objetos que elige el bebé, y esto es muy importante. Winnicott va a decir, no es la mamá que impone o algún familiar no impone, no puede imponer un objeto, sino que va a ser el bebé el que va a elegir un objeto para que se convierta en su objeto de apego, en su osito de apego, en su objeto transicional para poder ir avanzando en esta independencia. Ese objeto le va a servir
al bebé para descargar sus emociones, sus ansiedades, sus miedos, eh, sus frustraciones, ¿sí? El objeto está diseñado para que pueda el bebé hacer con él lo que necesite, ¿sí? Por eso es importante que nadie se interponga en esa relación con el objeto transicional. Winnicott va a decir, ese objeto tiene que quedar tal cual lo deja el bebé, es decir, si está roto, que quede roto, si está sucio, que quede sucio, es decir, no hay que intervenirlo, no hay que lavarlo, no hay que cambiarlo. A lo sumo, el cambio de objeto transicional también va a ser una decisión del niño. Hay veces que los niños de a poco empiezan a dejar el objeto transicional, lo reemplazan por otro o directamente deja de tener importancia. En esto también tenemos que ser respetuosos los adultos y dejar que el bebé, si el bebé que ya es niño, porque ya estamos hablando quizás a la edad de los 2, 3 años, el niño deja ese objeto transicional porque ya no tiene interés en él. Entonces ya permitir nosotros como adultos que esto suceda. Esto también es muy, muy importante. Bueno, hablamos entonces de el objeto transicional y hay algo también que me gustaría compartir con ustedes que tiene que ver con los fenómenos transicionales. Winnicott va a decir que muchas veces ese objeto transicional no está presente, pero sí están presentes fenómenos transicionales que son experiencias, ¿sí? Experiencias que le permiten al niño poder pasarle de la dependencia absoluta hacia la independencia emocional, y esto lo va a lograr a través de juegos, a través de la creatividad y de la exploración también. Ejemplos, por ejemplo, de fenómenos transicionales son esas situaciones donde quizás en algún momento del día la mamá le canta una canción o le lee un cuento. Entonces esa experiencia le da seguridad al bebé porque sabe que después de eso quizás sea el momento en que la mamá se va a trabajar, o después de esa canción que le cante, que siempre es la misma, es el momento de dormir. Entonces el bebé empieza a identificar que hay una transición que va a ocurrir después de esa situación o de ese fenómeno. Esto también forma parte de estas relaciones objetales, pero que tienen que ver más con situaciones que con objetos. Y las y los invito a recordar si en algún momento pasaron por situaciones parecidas. Yo pensando en esta clase también recordé que yo le cantaba a mi hijo, a uno de mis hijos, y lo repetí con el segundo, antes de irse a dormir, siempre les cantaba la canción de Manuelita. Era como una especie de, casi de rezo, un momento, un ritual, que siempre les cantaba la misma canción absolutamente todos los días antes de que durmieran a la noche, ¿no? Entonces, bueno, sin saberlo, en aquel entonces yo estaba generando un fenómeno transicional que le daba al bebé una seguridad y una confianza, porque sabían que después de eso venía un momento de sueño, un momento del dormir, y que luego, cuando despertaran, volverían a encontrarse con una mamá que los estaba esperando, ¿no? Que estaba atenta a las necesidades de ese bebé. Cuando digo esto, que tiene que ver con esta atención, con este sostenimiento, con esta manipulación, que tiene que ver con el cuidado del cuerpo del bebé, con el cuidado de las emociones, con esto de proteger al bebé, recuerden que Winnicott siempre dice que quienes nos tenemos que adaptar al bebé somos nosotros los adultos. Las mamás, que quizás somos las que primero estamos ahí cumpliendo esta función de cuidado, tenemos que adaptarnos a las necesidades del bebé y no pretender lo contrario, ¿no? Porque ahí también vamos a ver qué ocurre cuando le exigimos a un bebé
que se adapte a nuestras propias condiciones como adultos, a nuestros tiempos, sin permitir que él pueda ser auténtico. Cuando nosotros exigimos que un bebé se adapte a nuestros tiempos, a nuestras necesidades, estamos sobreexigiendo al bebé y bueno, ahí va a aparecer esto que estuvimos ahí trayendo de a poquito, que tiene que ver con el falso self. Por eso acá lo ven en esta filmina que hablamos de un verdadero self. Ahora veremos cómo se va formando este verdadero self, que tiene que ver con la personalidad del bebé, y este falso self, ¿sí? Vamos a ir viendo cuáles son las características y por qué aparecen estos self. También algo que trae Donald Winnicott y que es sumamente importante es el concepto de imitación, que está relacionada con la teoría del espejo de Lacan. Winnicott va a tomar la teoría del espejo, el estadio del espejo, como lo nombra Lacan, y va a hablar de algo muy importante que tiene que ver con la imitación y con esta relación mamá-bebé, bebé-mamá en los primeros días y en los primeros meses de vida. Y él se va a referir, en cuanto a la imitación, a la búsqueda del niño en poder encontrar un espejo en los ojos de su madre. Así es como lo define Donald Winnicott. Voy a tratar de explicarlo un poquito mejor. Winnicott lo que plantea es que cuando la mamá está dando de amamantar al bebé, es decir, cuando el bebé está tomando el pecho, el bebé no mira el pecho. El bebé busca los ojos de su madre. Busca poder encontrarse y verse reflejado en la mirada de su mamá. A raíz de esto, el bebé va formando su identidad porque encuentra ese espejo en la mirada de su madre. Este hecho, Winnicott lo marca como algo muy importante en el desarrollo del niño, que tiene que ver con ir encontrando ese self, ir construyendo ese self verdadero, y que lo hace a través de la identificación que tiene con su mamá. Por eso él plantea, y seguramente no, me imagino que se lo planteaba a las mamás que iban con sus bebés a la clínica, plantea la importancia de que esas mamás estén en contacto, en sintonía con ese bebé, y más en ese momento del amamantamiento, donde hay una mirada que tienen que encontrar entre el bebé y la mamá. Hoy en día sabemos que muchas mamás al momento de amamantar a su bebé están quizás con el celular y en lugar de estar mirando a su hijo, están mirando una pantalla. Así que es fundamental poder hacer eco de estas teorías, que no nos queden a nosotros solos como futuros psicólogos sociales en nuestra formación, sino que podamos acompañar a aquellas mamás primerizas o jóvenes o no tan jóvenes que tengamos cerca, y poder acompañarlas, poder, como les decía, hacer eco de esta teoría, y que algo tan importante y fundamental como es esa mirada en ese momento íntimo entre la mamá y el bebé se pueda sostener y ese bebé se sienta reflejado en la mirada de la madre. Esto lo quería traer de esta manera, desde este lugar de preponderancia en la relación madre-hijo, en este lugar de contribuir a la formación de ese verdadero self, y que es fundamental en los tiempos modernos que corren, ¿no? Donde la vida cotidiana, las redes, la interacción, la globalidad, nos impiden
disfrutar de momentos tan plenos y únicos y tan importantes en el desarrollo infantil. Bien, vamos a seguir un poquito más. Tengo 10 minutitos antes de que cerremos esta primera parte porque no quiero que se me corte el video y que lo puedan ver con tranquilidad. Les voy a presentar los conceptos de play y de game, dos conceptos que también son muy importantes para Donald Winnicott. Piensen que él trabajó con niños y que utilizó mucho los juegos para poder entender a los niños y para poder comprender cómo era su estructura, ¿no? La estructura psíquica. Dos conceptos que, como ustedes verán, están diferenciados, dos palabras en inglés también. Una refiere más a la actividad creativa, libre y espontánea. Acá por eso hablamos de play. Nosotros diríamos de juego espontáneo, donde el niño juega solo, utiliza diferentes elementos simbolizando otros, ¿sí? Es también un momento muy importante en el desarrollo infantil porque permite que el bebé pueda simbolizar, es decir, pueda unir su mundo interno con el mundo externo. Por ejemplo, no sé, el ejemplo que está acá en el Power, ¿no? Un niño que está con como un telescopio, que en realidad es un papel a modo de cono dentro de una caja, y podemos imaginar, porque no estamos ahí, pero podemos imaginar que este niño cree, ¿sí? Está creando un juego donde se percibe como un tripulante de un barco divisando al enemigo lejos o divisando a los pájaros, ¿no? Lo que quiero decir es que ese niño está simbolizando que esa caja es un barco, ¿no? Tiene la capacidad de unir algo que tiene que ver con lo imaginativo y lo real. Por eso este juego creativo, libre y espontáneo es una actividad fundamental para empezar a simbolizar el adentro y el afuera y empezar a tener imágenes conceptuales, ¿sí? de cosas y relacionarlas. Esto de poder ir creando juegos mentales y solitarios, ¿sí? Acá también Winnicott va a hablar de que los adultos tenemos que permitir que estos juegos se lleven a cabo de manera independiente, al igual que como lo hablaba con el objeto transicional, con el play dice lo mismo, no intervengamos, no irrumpamos en el juego solitario, en el juego creativo del niño, porque está desarrollando diferentes capacidades, que también vamos a ir viendo exactamente en el próximo video de qué tratan estas capacidades, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Con la libertad, con la creatividad, y nosotros como adultos debemos permitir que eso suceda. Forma parte del desarrollo infantil. Este amigo imaginario que aparece también en los primeros años de vida, fundamental para poder desarrollar diversas aptitudes que necesita el niño y que tienen que ver también con este self verdadero que se va desarrollando con el juego o con el play, como dice Winnicott. Por otro lado, va a hablar del game, ¿sí? Acá lo que está trayéndonos Winnicott es lo que diríamos el juego con reglas, ¿sí? El game para Winnicott es los juegos que ya tienen límites, que tienen reglas, en donde los niños ya se relacionan con otros, ¿sí? Cuando aparece el game aparecen los juegos sociales, los juegos de cooperación, muchas veces con diferentes competencias, ¿no? Donde quizás hay pequeñas reglas, pero reglas al fin. Por ejemplo, cuando los niños juegan a la pelota. Bueno, no están jugando al fútbol todavía con las reglas del fútbol, pero sí
hay reglas básicas, que es que todos tienen que patear a un arco, que todos tienen que seguir a una pelota, que forman un equipo, ¿no? De a poquito el niño va integrando a los otros, ¿sí? A los terceros, al mundo externo, y también internamente va integrando reglas, límites, y también va a tener que ir aceptando que tiene que compartir con otros. Por eso el game también va a ser un estadio fundamental en el desarrollo infantil, porque permite claramente sociabilizar, aceptar, ¿sí? Que hay otras opiniones, que no siempre se va a hacer lo que uno quiere, donde aparece otra vez la frustración, ¿sí? Y de qué manera el niño puede abordar esa frustración, y por lo tanto el game también va a estructurar el aparato psíquico del niño. Bien, como no quiero que se corte este video, voy a finalizarlo acá y vamos a continuar profundizando estos conceptos en un próximo video.